La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo del año 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta de $5 hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de la Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso. Kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retrotransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser superados por una sola persona. Multivac se ajustaba y se autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente, o siquiera la eficiencia suficiente. De manera que Adler y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podía hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aprendían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, luego a Marte y hasta Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a esas naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y a pesar de que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, siempre había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas de forma más profunda, y el 14 de mayo del año 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y usada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una sola estación, de 1,5 kilómetros de diámetro, que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar. 7 días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adele y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública, para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac, sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos. Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban, y originalmente no tenían intención alguna de fastidiarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adele. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro, y no echar de menos la energía empleada. Toda la energía que podríamos usar por siempre y siempre y siempre. Lupov la dio la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llenar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre. Hasta que el sol se apague. Entonces no es para siempre. Muy bien, entonces. Durante miles de millones de años. 20.000 millones tal vez. ¿Estás satisfecho? Lupop se pasó los dedos por los escasos cabellos que tenía, como para asegurarse de que aún seguían ahí, y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20.000 millones de años no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad?
También la iban a superar el carbón y el uranio. De acuerdo. Pero ahora podemos conectar cada nave espacial con la estación solar, hacer que vaya y regrese de Plutón miles de veces, sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, ya lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adele, malhumorado. Se portó muy bien. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el Sol no durará eternamente. Es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20.000 millones de años. Pero ¿y luego? Lupop apuntó con un dedo tembloroso al otro. Y no me digas que solo nos vamos a conectar con otro Sol. Durante un rato hubo silencio. Adele se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando, y los ojos de Lupop se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando nada. Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien lo sorprendió un aguacero, corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No, no se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a ocultarse bajo otro. Entiendo, dijo Adel. No grites. Cuando el sol muera, otras estrellas habrán muerto también. Por supuesto, murmuró Lupop. Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las otras estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no durarán 100 millones de años. El Sol durará 20 millones de años, 20.000 millones de años. Y tal vez las enanas durarán 100.000 millones, por mejores que sean. Pero en un trillón de años, no, estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Así son las cosas. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adel, tocado en su amor propio. ¿Qué vas a saber tú? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se va a extinguir algún día. Muy bien, ¿quién dice que no? Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Eso dijiste, para siempre. Esta vez le tocó a Adel oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto $5. $5 a que no se puede. Adele estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo, y lo bastante sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, corresponde a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple, como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron 5 palabras. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay... no hay respuesta, murmuró Lupop. Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodín y Gerrodet primera y segunda observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras contemplaban el paisaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante y centrado. Es X-23, dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodets, ambas niñas, habían experimentado el paisaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas
y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando: «¡Llegamos a X-23! ¡Llegamos a X-23! ¡Llegamos a X-23!». «Tranquilas, tranquilas, niñas», dijo Gerrodín. «Gerrod, ¿estás seguro?» «¿De qué hay que estar seguro?», preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba microvac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para hacer saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez, alguien le había dicho a Gerrod que el AC al final de microvac quería decir computadora análoga en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerrodín estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra. ¿Por qué, caramba?, preguntó Gerrod. No teníamos nada ahí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola, no serás pionera. Ya hay 1 millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos, porque también llegará el día en que X-23 esté sobrepoblado. Luego agregó, luego de una pausa reflexiva: te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. Lo sé, respondió Gerrodín con tristeza. Gerrodet I dijo de inmediato: nuestra microvac es la mejor microvac del mundo. Eso creo yo también, repuso Gerrod, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una microvac propia, y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban ACs planetarias. Durante 1000 años habían crecido constantemente en tamaño, y luego, de pronto, llegó el refinamiento. En lugar de transistores, hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC planetaria más grande de todas podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerrod se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que había tomado al Sol hace mucho tiempo ya, y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, que por primera vez resolvió el problema del viaje del hiperespacio e hizo posibles los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró, inmerso en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando a siempre nuevos planetas, tal como nosotros hacemos ahora. No siempre, le respondió con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendría que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá?, preguntó Gerrodet II, con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa el desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás, como tu pequeño walkie-talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes poner una unidad nueva de energía como a mi robot? Las estrellas son las unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen ya no quedan más. Gerrodet I lanzó un chillido. No las dejes, papá, no dejes que se extingan. Mira lo que has hecho, susurró Gerrodín, exasperada. ¿Cómo podías saber que iba a asustarla?, respondió Gerrod, también en un susurro. Pregúntale a la microvac, clamó Gerrodet I. Pregúntale cómo reencender las estrellas. Vamos, dijo Gerrodín, con eso se tranquilizarán. Gerrodet II ya se estaba echando a llorar también. Gerrod se cogió de hombros. Ya, está bien, queridos. Le preguntaré a la microvac. No se preocupen, ella nos lo dirá. Le preguntó a la microvac y agregó rápidamente: imprimir respuesta. Gerrod retiró la delgada cinta de ese lithium y dijo alegremente:
Miren, la Microbox dice que todo se ocupará de todo cuando llegue el momento. Que no se angustien. Geraldine dijo, y ahora niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerard leyó las palabras en el celofilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. BJ-23X de la MED miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo, ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo BJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. BJ-23 suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó 1.000.000 de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. BJ-23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esto de la inmortalidad tiene su lado complicado. La Galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones. Y sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. Oh no, en absoluto, saltó MQ-17J, y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo no cumplo los 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 más. Otros 10 años y habremos llenado 2 más. Otra década, 4 galaxias. En 100 años llenaremos 1.000 galaxias y luego 1.000.000. En 10.000 años todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? PX23X dijo, como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una a la otra. Muy buena observación. La humanidad ya consume 2 unidades de energía solar por año. La mayor parte de esa energía se desperdicia. Al fin y al cabo, tan solo nuestra galaxia gana 1.000 unidades al año y nosotros solamente usamos 2 de ellas. De acuerdo, pero aún con 100% de eficiencia, solo podemos sino postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas cósmico. ¿O con calor disipado?, preguntó MQ-17J, con tono sarcástico. ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la Galáctica AC. BJ-23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC, apenas de 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo,
pero estaba conectado por el hiperespacio con la gran galáctica AC que servía a toda la humanidad, y a su vez era parte integral suya. MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la galáctica AC. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de estos funcionamientos subetéreos, se sabía que la galáctica AC tenía 1010 metros de ancho. Y repentinamente, MQ-17J preguntó a su contacto AC: ¿es posible revertir la entropía? BJ-23X, sobresaltado, dijo de inmediato: mira, realmente yo no quise decir que tenías ganas de preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en árbol. ¿Hay árboles en tu mundo?, preguntó MK-17J. El sonido de la galáctica AC lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio. Dijo: datos insuficientes para respuesta esclarecedora. BJ-23X dijo: ¿lo ves? Entonces, los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad, una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla afuera, en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una inusual actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa, pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy C-Prime, ¿y tú? Soy Deep Sub-1. ¿Tu galaxia? Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú? Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las galaxias son iguales. No, no todas. En una galaxia en particular debió originarse la raza humana. Eso la hace diferente. C-Prime dijo: ¿en cuál? No sabría decirte. La Universal AC debería saber. ¿Se lo preguntamos? De pronto siento curiosidad. Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todos llevando su carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en haber sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó: ¡Universal AC! ¿En qué galaxia se originó el hombre? La Universal AC oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido, donde la Universal AC se mantenía independiente. E-Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Universal AC, y solo informó sobre un globo brillante, de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser todo eso la Universal AC?, había preguntado C-Prime. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio.
No puedo imaginarme de qué forma está ahí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso C-Prime lo sabía, en que algún hombre tuvo parte en construir siquiera la Universal AC. Cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora, cada una, durante su existencia de 1 millón de años o más, acumulaba la información y el poder necesarios como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más compleja, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias, donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó así un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre. Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra, y C-Prime resopló de desilusión. Deep Sub-Boon, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto, ¿y una de estas estrellas es acaso la estrella original del hombre? La Universal AC respondió, la estrella original del hombre se ha hecho nova, es una enana blanca. ¿Los hombres que la habitaban murieron?, preguntó C-Prime, sobresaltado y sin pensar. La Universal AC respondió, se construyó un nuevo mundo para sus cuerpos físicos. Oh, sí, por supuesto, dijo C-Prime, pero aún así le invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la Vía Láctea original y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. Ya no quería volver a verla. Lee Suk-Boon dijo, ¿qué sucede? Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto. Todas deben morir. ¿Por qué no? Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo con ellos. Llevará billones de años. No quiero que suceda, ni en billones de años. Universal AC. ¿Cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Lee Suk-Boon dijo, divertido, así que estás preguntando cómo podría revertirse la entropía. Y la Universal AC respondió, todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en Lee Suk-Boon, cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a 1 trillón de años luz de distancia, o en la estrella de al lado. Ya no importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas. El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por 1 trillón de trillones de quintillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre entonces habló, y el hombre dijo, el universo está muriendo. El hombre miró a su alrededor a las galaxias, cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy gastadoras, se habían ido hace rato, habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante. Casi todas las estrellas restantes eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. Se habían creado nuevas estrellas con el polvo entre ellas, algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo, y también se apagaban. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construían nuevas estrellas. Pero una sola estrella por cada 1000 estrellas enanas blancas destruidas, y también estas
llegarían luego a su fin. El hombre dijo: cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica AC, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años, pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo: ¿es posible revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC. La AC los rodeó, pero no en el espacio. Ni un fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, hecha de algo que ya no era materia ni tampoco energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible ni siquiera para el hombre. Cósmica AC, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La cósmica AC dijo: los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó: recoge datos adicionales. La cósmica AC dijo: lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores, todos ellos y yo, hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará entonces el momento, preguntó el hombre, en que los datos sean suficientes? ¿O el problema es acaso insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica AC respondió: ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó: ¿cuándo tendrás datos suficientes como para responder a mi pregunta? La cósmica AC respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en ello?, preguntó el hombre. La cósmica AC dijo: sí. Y el hombre dijo: esperemos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro, después de 3 trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental, en forma tal que ya no era pérdida, sino ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando ahora un espacio que solo incluía la borra de la última estrella, y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor desgastante, asintóticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo: AC, ¿este es el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse? AC respondió: los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó, y a partir de entonces, solo AC fue. Solo AC existió. La materia y la energía se agotaron, y con ellas se fueron el espacio y el tiempo. Hasta AC existía solamente para la última pregunta, que nunca había sido respondida desde esa época en que 2 técnicos medio alcoholizados, 3 trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora, que era para AC mucho menos de lo que era un hombre para el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podría descansar. Todos los datos recogidos habían llegado al fin, no quedaba nada para recoger. Pero aún toda la información reunida tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus relaciones posibles. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la entropía. Pero no quedaba ningún hombre
a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No había materia. Sin embargo, la respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que hasta ese momento era el caos. Paso a paso había que hacerlo. Y AC dijo, que se haga la luz. Y se hizo la luz.